Bueno, muchas gracias. Prácticamente nos quedan en tiempo, digamos, acordado, 4 minutos. Sí, terminamos a las 8, nos queda poquísimo. Salvo que tenga yo el reloj adelantado, nos queda poquísimo. Pero bueno, cuento con su control. Cuando ustedes quieran, nos iremos de aquí. Yo he venido de Malabo para esto. No. Bueno, Maika nos ha hecho una presentación relacionada con la violencia colonial en el marco de la contratación laboral. Creo que hay bastante material en los archivos y en los libros y estudios que se han hecho para abordar esta cuestión de la violencia en la contratación desde una óptica mucho más general y sacar conclusiones que sean aplicables en todo lo que ha sido el itinerario contractual colonial, porque limitarnos a los nigerianos a lo mejor sea una visión un poco tardía de la violencia, me refiero a los nigerianos en los años 42, 60, porque tenemos el caso también de los trabajadores contratados por la agencia de reclutadores de Libia, que estaba representada por Thomas Pillman y Robert Draper, y el sindicato agrícola representado por Berkeley and Berkeley. Tenemos a toda esa, y eso fue en 1928. Esos contratos preveían claramente, por ejemplo, que los muchachos enganchados desde Liberia y transportados a Barinco y a San Carlos por los agentes reclutadores serían tratados con conformidad y benevolencia, no imponiéndoseles castigo inhumano alguno, alimentándolos convenientemente, suministrándoles vivienda y, en caso de enfermedad, darles el debido tratamiento facultativo. El 50% de su salario les sería pagado a su regreso a Liberia mediante un cheque librado a nombre de la British West African Limited Bank de Monrovia. Sin embargo, se constató por una investigación llevada a cabo por el jefe de la Guardia Colonial que a los braceros ingresados en el hospital por cualquier enfermedad se les descontaba de su salario la hospitalización devengada. Y si en periodo de tratamiento contra la enfermedad del sueño faltaban al trabajo, también eran objeto de descuento salarial. Del mismo modo, encontrándose en las fincas enfermos, no pudiendo asistir al trabajo, se les descontaba el salario. Un periodista ganés, Chinese Emmanuel, hizo un exhaustivo trabajo de investigación para saber qué es lo que estaba pasando en Liberia cuando los trabajadores regresaban. Y se descubrió que ninguno de los fondos habían sido entregados a la British West African Limited Bank de Monrovia. Entonces, las violaciones de derecho laboral se han dado tanto que pienso que un estudio sobre la temática debe ser más general para darnos conclusiones que puedan servir para todo el itinerario contractual. Limitarnos solo a los nigerianos, porque el mismo caso se dio con los FANGs. Los FANG fueron contratados de forma totalmente arbitraria, los trajeron a Fernando Po. El ejemplo del muchacho Antonio Nzi es 1 entre 1000. Entonces, creo que los ejemplos no nos servirían para mucho. Un estudio más general sería lo más interesante. A partir de eso, abro el turno de réplicas, de intervenciones, de preguntas. Sí, empezamos. Enrique, ¿quién tiene el micrófono? Sí, se lo ha llevado. A lo mejor no hace falta, ¿no? Sí, sí. Sí, muchas gracias a todos. Creo que dos preguntas breves. Déjame consultar, a ver. La primera a José Antonio. Me ha llamado la atención en el mapa, porque siempre he encontrado el nombre de Niefang, siempre lo he encontrado como curioso, ¿no? Significa la frontera, ¿no? De los Fang. Y entonces siempre encontré curioso que el hecho de que, aunque se llama Niefang, había población Fang al otro lado de
esta, lo que es ahora, bueno, ciudad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé si has encontrado alguna información de cuándo o de dónde procede este nombre. Tampoco yo entre la gente de la zona encontré que ese fuese un nombre que se utilizase ahí. No sé de dónde vino el nombre este de Niefang. Y de hecho, lo que me ha llamado la atención es que ya en ese mapa de 1912 aparece. Yo encontré, creo que la primera mención a Niefang era de los años 20 y esta es anterior. Y no sé si incluso sabes algo de esto. Y para Miquel, el tema de la penetración alemana, no sé si has encontrado que anteriormente pues, al inicio de la guerra ya había, digamos, presencia e injerencia. Y de hecho, pues, en la zona de Biberlín la gente tiene recuerdos de cómo tenían que pagar tributos y rendir un poco pleitesía a los administradores alemanes en Ambam. Y no sé si encontraste en los archivos también alguna mención a esto. Eso es todo. Gracias. Breve. Sí, para Juan. Solo quería hacer una observación que me ha resultado especialmente curiosa, pero que es sobre algo que he percibido repetidamente en discursos y discusiones sobre el colonialismo y estas cosas que nos tratan, ¿no? Y es lo que he percibido en común en el discurso de José Luis y en el discurso de Maica, más que en el discurso de Maica, en la teorización de Sousa, al contraponer la lógica del derecho a la lógica de la apropiación y la violencia, y en el caso de José Luis, en el magnífico análisis que nos ha hecho, a mí lo que más me ha sorprendido es su sorpresa. Es decir, que alguien se sorprenda de que el derecho está lleno de contradicciones, o sea, de que el derecho colonial se dedica a racionalizar jurídicamente relaciones de apropiación y de violencia, etcétera, implica una cierta visión angélica del derecho, o sea, que creo que es algo muy necesitado de ser sometido a crítica, ¿no? El derecho es un constructo ideológico muy complejo, que realmente puede tener aspectos positivos en relación a la protección frente a la opresión, la explotación, etcétera, pero en cuanto uno ve la historia del derecho, desde el derecho romano, desde el prederecho griego, las diferentes escuelas, hablar de el derecho a mí también me resulta difícil, es decir, hay muchos derechos, hay muchas tradiciones ideológicas y filosóficas de derecho positivo, que es el único que hay, a no ser que creamos en el derecho natural, que es lo mismo que creer en el derecho divino, ¿no? Entonces, hacer esta observación, ¿no? El derecho romano regulaba perfectamente y con muy pocas contradicciones la esclavitud, ¿no? El derecho de gente regula perfectamente el derecho a la guerra, o sea, se ha legislado con absoluta coherencia y racionalidad la justificación de la pena de muerte, es decir, todas las barbaridades que la humanidad ha cometido las ha hecho de dos formas: de forma arbitraria y sin regular y azarosa, y de forma regulada, racionalizada y convertida en derecho, ¿no? Pero el que algo sea, se hace con arreglo a derecho, en mi opinión, no autoriza a inferir de ahí en absoluto que eso sea necesariamente algo positivo. Sí, sí, detrás, sí. Simplemente quiero decir, no es ninguna pregunta, sino, bueno, me ha parecido muy interesante las dos, bueno, todas, pero en el tema del trabajo que Enrique ha abierto con su tesis doctoral, parece que se puede seguir caminando por ahí. Pero sí que me ha parecido muy interesante el enfoque jurídico. No hay casi ningún estudio desde el punto de vista del derecho de lo que fue la colonia. Hay alguno, ¿no? Clavero y alguno más, Petit, pero que creo que es interesantísimo en este enfoque pluridisciplinar que tenemos, ¿no? Simplemente animarte porque es un trabajo de un interés que me parece muy grande y estoy también de acuerdo en eso, la sorpresa de la sorpresa. Y sí que, bueno, luego ya te puedo sugerir alguna cosilla, pero no voy a decirla ahora, pero sí hay algunas cositas que me parecen importantes para entender un poco el marco jurídico de las colonias españolas ya desde el siglo XIX, pero vamos, sí. Que te animo a que hagas ese trabajo porque me parece de un interés enorme. Vale. Detrás, luego Donato. Hola.
Vamos a ver, lo de Guinea es toda una sorpresa constantemente. Creo que tampoco ha cambiado mucho por respecto a la época colonial. Vamos a ver, para reforzar un poco la exposición de Maika, la verdad es que se pone uno la carne de gallina y ser persona, yo creo que es una de las condiciones para hacer que uno sufra un poco más. Vamos a ver, os voy a poner dos ejemplos muy breves. Yo soy de Rebola. Un brasero, un cacho de negro, muy alto, grande, fuerte, joven. Su amo o su masa le dio una bofetada que el hombre se enfureció y no le quedó más remedio que abofetear también a su masa blanco. ¿Sabe usted qué pasó? Pues este hombre, el blanco, pues fue a la aduana es el sitio del campamento, a pedir que los guardias fueran a apresar el negro. El negro, obviamente, por querer subsistir, pues huyó. Tanto es así que los blancos en Rebola o en Guinea en general tenían potestad para poder convocar a la guardia para apresar o matar si es necesario. Pues en este caso el señor que te digo fue disparado. Salió corriendo, los guardias que si para, tal, y cogieron, no tuvieron ningún reparo en pegarle un tiro. Yo creo que pegaron dos, pero que con uno era suficiente. Otro caso. Uno de los problemas que suelen tener cualquier empleado negro hacia la finca de un blanco, en este caso es el caso de un señor que era, ¿cómo diría yo?, era cazador. Cazador es la persona que vigila, digamos, que los animales no coman el cacao. ¿Qué ocurre? Le dan 12 cartuchos de una escopeta. Si este hombre no devuelve al cabo de, no sé si son 2 o 3 días, los 12 cartuchos, o sea, las fundas de los cartuchos, pobre de este negro. Nada más. ¿Don Donato? Sí. No, felicitar a todos los ponentes y simplemente decir que a mí no me sorprende la sorpresa de José Luis. ¿Por qué? Porque no me sorprende en absoluto, porque algunos de mis amigos saben que tengo un libro inédito titulado La Segunda República Española y la Cuestión Colonial. Ninguna editorial ha querido publicármelo y yo creo saber por qué. Porque cuando yo empecé esa investigación, y creo adivinar o por lo menos suponer que lo mismo le pasaría a José Luis, uno se adentra a ese tema creyendo que la República sería algo diferente a lo que había sido la dictadura de Primo de Rivera y regímenes anteriores o lo que sería después el franquismo. Y la sorpresa es que, salvo algún detalle, no hubo ningún cambio sustancial. Luego, a mí no me extraña esa sorpresa, porque yo también la tuve en su momento al elaborar aquel libro, que creo recordar que fue a principios de los años 80, una cosa así. Un poco después lo empecé a investigar y después a escribir, un poco después de la publicación de Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial. De manera que bueno, después de aquello ya no tengo ninguna sorpresa, ya no me sorprende nada, pero en cualquier caso es bueno que se lleven a cabo investigaciones de ese tipo para intentar desmitificar algunos mitos que todavía siguen planeando sobre muchas de las mentes de España como potencia colonizadora, incluso de españoles como personas, como individuos que tienen algunos mitos que si la República hizo aquello, bueno, lo haría en España. Como yo dije alguna vez, que Mitterrand sería presidente socialista en Francia, pero en África no fue ningún socialista. Sí, para Justo, por favor. Buenas tardes. Solo quería saber una cosa. Ese maltrato físico
a los braceros llegó a aplicarse en los autóctonos? Sí, por eso, en conclusión a la intervención, a la lectura de la ponencia de Maika, he dicho que un estudio general más abierto que llegue a conclusiones abriría realmente caminos de investigación. Porque todo lo relacionado al derecho laboral, a la contratación, al incumplimiento contractual, porque interviene también esa cuestión del incumplimiento contractual. He leído algunos fragmentos del acuerdo entre España y Liberia para la contratación de braceros liberianos. Ese contrato contiene unas cláusulas de protección prácticamente insuperables. Sin embargo, se transgredieron. Entonces, analizar la cuestión de la violencia contractual implica esto, ver todo el itinerario laboral para ir sacando conclusiones concretas, porque eso afectó a todo el mundo, en lo que se refiere a la isla de Fernando Po. Los bubis en muchas ocasiones se negaron, y sabemos lo que dio la pelea de Balachá, porque no quisieron bajar a las collas y otras cosas. Había circunstancias legales que decían que los bubis estaban, exonerados del trabajo del campo en las plantaciones agrícolas. Pero la violencia contractual, la violencia laboral, afectó a todas las personas. A todos. Los primeros que llegaron a la isla de Bioko, tengo el documento oficial, era una familia, eran 2 hombres y creo que 4 mujeres y 2 niños, llegaron y vinieron para trabajar. No he conocido el itinerario histórico de esa gente, cómo se les fue, pero llegaron ahí para trabajar. Y eso ocurrió en 1911, después de la lucha de Balachá, porque se dijeron muy bien, la colonia dijo muy bien, si los autóctonos de aquí no quieren trabajar, pues vamos a traer pamues del interior y se van a poner aquí a trabajar. Entonces, yo creo que un estudio general, global, sería lo más acertado para ver todo este entramado jurídico. Y gente como José, que tiene la mente más fresca, creo que podrían meterse ahí. Todavía no tienen problemas con el polvo de las bibliotecas, podrían meterse en el Haga durante 5 meses y tragar polvo. Creo que vendría bien. Seguimos. Bueno, añadir algo a lo que acaba de decir Giancarlo, o sea, ya además de que también comparto este punto de vista de que es necesario un estudio exhaustivo sobre el tema incluso, pero antes de ir ya, yo creo recordar, pero ahora no sé decirle concretamente, y me comprometería, digamos, enviarle un correo con la caja que yo recuerdo. En el Haga leí una caja entera sobre como 10 expedientes de maltratos sobre autóctonos. O sea, yo ya no estoy hablando sobre, son documentos que yo leí, que en la mayor parte de las veces que también puedo apuntar un punto importante, digo, valga la redundancia, que lo que me sorprendió es que la mayoría, que como dijo la compañera antes, que existía en el caso de que los maltratos fueran más allá de un simple bofeteo, digamos, o sea, si los hechos eran constitutivos de delitos, es que el curador colonial tenía la obligación de poner los hechos en conocimiento del tribunal competente para que pusiera en marcha el pertinente procedimiento. Y en los 10 expedientes, como 10 u 11 que yo leí, incluso con partes médicos tan claros que dejaban claro que el resultado de muerte, incluso como 6 muertes así, eran consecuencia de los maltratos, los golpes, incluso casos en los que el patrono y el capataz obligaban al trabajador, estando enfermo, a trabajar, pero que en la mayor parte de estos o no se ponía en marcha el procedimiento. Como sabemos, estamos ante delitos que, independientemente incluso de que el curador colonial denuncie o no, que era obligación del juez de primera instancia e instrucción de oficio poner en marcha, pero que en la mayor parte de las veces las muertes, estos maltratos, estas violencias físicas, estos recortes y limitaciones de lo que es la integridad
corporal terminaban simple y llanamente en una multa que oscilaba entre 200 pesetas y 250 pesetas. Yo personalmente leí una caja entera en la que solo había un caso en el que se abrió un procedimiento penal que además terminó en un archivo. El resto acaban en una simple multa administrativa y nadie se interesaba más en poner en marcha o investigar, digamos, a nivel penal. O sea, en fin, que los maltratos cayeron tanto sobre los nigerianos como los autóctonos. De hecho, yo personalmente creo que el apunte que hizo la compañera diciendo que los únicos instrumentalizados fueron los nigerianos, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque el trato era básicamente igual. Incluso recuerdo también una carta escrita por los nacionales dirigidas a las autoridades españolas quejándose del buen trato que al parecer recibían a algunos inmigrantes extranjeros, ejerciendo puestos que los mismos guineanos querían desempeñar. Era básicamente este apunte. Sí, José Antonio quiere tomar alguna palabra. Sí. Bueno, voy a responder a la pregunta que me has hecho y unirlo un poco con algunas cuestiones también de tu conferencia y de las cosas que se están hablando, ¿no? O sea, me voy a extralimitar muy brevemente en la respuesta, ¿no? En principio, sobre la toponimia no hemos hecho muchos trabajos, pero sí que hemos visto dos cosas que yo creo que son fundamentales, que no responden exactamente a lo que preguntabas, pero que están relacionadas con ello. La primera es que la transcripción de los nombres, según los oían los colonialistas españoles cuando hacían la cartografía, tenía el sentido de poder decir esos nombres y que les reconociesen, ¿no? Es decir, y en esa metodología de transcribir los nombres que oían, parece, o sea, algunos autores han demostrado después que es insuficiente estar 2 o 3 días en un sitio para entender un nombre, ¿no? Es decir, para poder hacer la transcripción con sonidos vocálicos que no existen en el español es necesario por lo menos 6 meses viviendo en Guinea e intentando hablar los distintos idiomas, ¿no? Es decir, la respuesta es no hemos estudiado mucho estas cuestiones todavía. Yo creo que tienen un cierto interés, pero evidentemente palidecen en relación a las cuestiones que se están hablando aquí también. Sí, pero te lo digo muy rápidamente. La importancia del NIEFA es porque se intenta como reconfigurar los espacios geográficos y culturales, es decir, los FAM pertenecen a esta parte, fuera de esta parte son invasores. Entonces, por eso, sí para mí el tema de NIEFAM sí es bastante simbólico, porque creó una imagen entre los colonizadores y los colonizados en la que los espacios geográficos se dividían por etnias y todo esto. Sí, yo creo que los nombres que puso Dalmonte estaban relacionados con esas líneas de separación de cada una de los grupos que él se encontraba, evidentemente, ¿no? Pero es una línea a investigar que todavía no está hecha. Y en relación al colonialismo en general, yo creo que se está hablando del tema colonial muy genéricamente, pero yo creo que tendríamos que empezar a distinguir tipos de colonialismo y formas de colonialismo, porque me parece que el tema tiene tanta trascendencia que no podemos utilizar una sola palabra para todo lo que ha pasado, ¿no? Y en el caso concreto y en relación a lo que se está hablando aquí, de Dalmonte, Dalmonte tuvo una experiencia en Filipinas muy clara y vio cómo España había perdido la confianza de los filipinos porque había llevado a guardias civiles sin ningún tipo de preparación, que en lugar de poner un cierto orden o el orden colonial, lo que terminaban es interpretando las cosas a su manera y terminaban haciéndose pequeños dictadores dentro de sus jurisdicciones. Entonces, Dalmonte intentó que eso no pasase en Filipinas, se opuso a los proyectos de Barrera de llevar a guardias civiles que no estuviesen preparados, decía que no se podía
establecer justicia en esas condiciones, pero sus propuestas, las del ferrocarril, las del tipo de colonización, todas fueron laminadas por las propuestas de Barrera, que en última instancia impuso un nuevo orden, un orden además muy cruel. Barrera estuvo en Filipinas en el mismo tiempo en el que estuvo Dal Monte, y precisamente en el libro del que nos ha hablado de la Segunda Guerra Mundial hay una cita sobre el pasado filipino o sobre el expediente de Barrera, en el cual hace una destrucción de un poblado filipino con una crueldad inaudita y que está en el expediente de Barrera. Lo que quiero decir con esto es que parece que hay una ley en la que entre las distintas concepciones del colonialismo termina cayendo siempre la peor de todas. Se viene imponiendo siempre la peor, ¿no? Es decir, en todas esas formas de colonialismo, que todas evidentemente tienen los mismos componentes de base, pero hay distintas formas de aplicación y distintas tal que van a tener una repercusión incluso en el presente, ¿no? Y en ese sentido era un poco el restablecer o repensar ese pasado desde la época en la que nos hemos remitido nosotros dos para valorar las cosas de una forma distinta. Es decir, yo creo que no podemos cerrar la concepción del tema colonial de una forma unívoca y que hay que empezar a repensar aquellos proyectos que no salieron, por qué eran y qué tipo de personas estaban detrás. Y para finalizar, simplemente decir que uno de los grandes promotores del colonialismo en España, que era Joaquín Costa, estaba integrado en la Institución Libre de Enseñanza, y la Institución Libre de Enseñanza defendió continuamente las propuestas coloniales de Costa, y de alguna forma el círculo en el que se movía Costa y el de la institución fueron uno de los principales promotores del colonialismo. Y lo hicieron con una idea que fue totalmente distinta a cómo se terminó aplicando el colonialismo. Entonces, eso yo creo que nos tendría que hacer reflexionar sobre todos los matices que tiene de cara a, no sé, establecer unas líneas claras entre aplicaciones, concepciones, etcétera, etcétera, que yo creo que se están diluyendo de cara a denuncias muy concretas y especialmente de cara al desastre que fue todo el tema colonial. Y con eso termino. Miquel. En relación a la pregunta de si había tráfico de alemanes antes de la internación de la Schutztruppe, en principio no había frontera. Quien estableció los primeros puestos militares que marcaban más o menos por donde pasaba el paralelo que marcaba la frontera era Barrera. Barrera fue el que formó parte de la Comisión de Delimitación de Frontera que se interrumpió por la guerra. Luego, lo que se hizo en este periodo de indefinición fue una especie de entente cordiale de permitir a los alemanes entrar el equivalente a 6 horas de marcha a pie en territorio español, lo que sería unos 30-35 kilómetros. Y en justa reciprocidad, como se diga, los españoles pueden hacer lo mismo. La única diferencia es que, como que no había españoles, no había posibilidad de penetrar en territorio alemán. Que los alemanes utilizaran esto para evacuar, sobre todo marfil, caucho, que tenían intereses realmente de que el tráfico pudiera salir por la Guinea Española, sí, porque de esto sí que hay documentos de propuestas de tendidos, telegráficos y demás, y además había la Casa Boerman con muchos intereses en el Muni, con el marfil, había factorías en el Obey, en el Muni, alemanas. Y por lo tanto, supongo que los alemanes aprovechaban. Pero que documentos que digan que había un paso de frontera con control español, con pago de impuestos, yo no he encontrado en absoluto. Y también en relación a todo este problema de los braceros, voy a recordar que Barrera es el que cerró el tratado de braceros con Liberia. Y leyendo sobre el papel lo que él escribió, pues también la diferencia entre lo que está reflejado en el papel y luego la práctica, evidentemente, es abismal. Pero también hay que recordar que algunos gobernadores persiguieron el maltrato de los finqueros hacia sus empleados. No fue una cosa consentida al 100%, ni mucho menos. Sí, bueno, creo que
hemos ya agotado nuestro día. Les agradezco su atención, su presencia y pues mira, nos vemos mañana por la mañana.